Héctor Eduardo Soto Guerrero es doctor en estudios sociales con especialidad en procesos políticos. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel candidato. Es profesor investigador en el Colegio de Tamaulipas y tiene líneas de investigación que van muy ad hoc en lo que estamos viendo en este curso, que es gobierno digital, gobernanza, transparencia, calidad de la democracia, corrupción. Y él también es coordinador del Seminario Permanente en Gobierno Digital e Innovación Pública. Tiene producción académica muy importante y ha colaborado con prestigiosos investigadores como Freddy Martínez, con quien escribió sobre inteligencia artificial en la construcción de una política de innovación en el sector público, y derivado de una investigación postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado, por ejemplo, con el doctor Ricardo Uvalle y ahí generó importantes publicaciones que analizan la política de transparencia, la distorsión del derecho de acceso a la información pública y también la relación con la gobernanza. Nos deja su ORCID, nos deja su correo, y él también ha estado en la parte del trabajo arduo con el gobierno, ¿no? Entonces él tiene experiencia, por eso esta presentación se llama De la academia a la decisión pública, incidencia en el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, es un gusto tenerte por acá, Héctor, y que compartas con los estudiantes todo tu conocimiento. Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Voy a compartirles una presentación. Un momentito. ¿Será que te la puedo enviar por chat y me ayudas a compartirla, por favor? Sí, si quieres enviarla, se la compartimos ahí a Ángel Y con mucho para gusto. que los chicos la vean ahí más en vivo. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Porque Sí, Ángel es el director de departamento, nos está acompañando y los chicos son de Economía, Relaciones Internacionales y Derecho. excelente. Listo. Bueno, pues me voy mientras adelantando en lo que vamos arrancando con la presentación de la ponencia. Muy buenos días a todos, a todas allá en el TEC. Un gusto saludarlos. Es primera vez que tengo oportunidad de compartir alguna experiencia con alumnos del TEC, así que estoy emocionado por ello. El título de la ponencia es de la Academia a la Decisión Pública. Inicialmente pensé en una incidencia en el Plan Estatal de Desarrollo, sin embargo reconfiguré el título a colaboración en el Plan de Desarrollo y a lo largo de esta conferencia explicaré cuál es la razón de esta adecuación en el término conceptual de colaboración en lugar de incidencia. Pues primero que nada, Cecilia, te agradezco muchísimo esta amable invitación que me haces, tanto a la doctora Cecilia, que es profesora de cátedra, profesora de todos ustedes, y al maestro Ángel Olvera, que es el titular del Departamento de Economía. A ambos les agradezco la oportunidad de poder estar en este espacio y a todos ustedes la oportunidad de permitirme presentarles algo de un estudio de caso a través de la participación en una colaboración con el gobierno estatal en Tamaulipas. Bueno, pues les quiero presentar lo que es el objetivo de la ponencia, y es compartir con ustedes, que son alumnos, tengo entendido, de Economía, de Relaciones Internacionales y de Derecho, una experiencia aplicada a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo en Tamaulipas, que busca destacar cómo el conocimiento académico se puede traducir en un insumo clave para la toma de decisiones públicas. Por lo tanto, a lo largo de este espacio voy a analizar cómo el fortalecimiento de las decisiones públicas puede construirse a partir del expertise generado en la academia, y esto tender un puente de comunicación con el campo del conocimiento y la política. Entonces, lo haré desde una perspectiva del estudio de las políticas públicas y de la gobernanza,
para examinar los alcances de la colaboración del Plan Estatal de Desarrollo en Tamaulipas que tuvimos desde el Colegio de Tamaulipas. Entonces, la conferencia la voy a dividir en 4 partes. En la primera de ellas les voy a hablar del contexto tanto teórico como normativo que da origen a los sistemas de planeación democrática en México. Posteriormente, en el segundo apartado, voy a explicar qué es el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan específicamente estatal de desarrollo en el caso de Tamaulipas, aunque en todas las entidades federativas se llevan a cabo los planes estatales de desarrollo. En el tercer apartado les hablaré del proceso de colaboración académica que tuvimos desde el Colegio de Tamaulipas en torno a la actualización del PED. En el cuarto apartado les voy a hablar de un balance de la incidencia o colaboración de dicho proceso de decisiones públicas. Y finalmente, me gustaría que tengamos un espacio de reflexión, un breve tiempo para dialogar con todos ustedes y que expresen tanto comentarios, aportes o dudas que tengan sobre el tema o sobre la presentación que ahora van a observar y escuchar. Pues sin más preámbulo, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Les voy a dar el contexto de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Me ayudan, por favor, a compartirla, si son tan amables? Maestro Ángel. Vamos. Sí, muchas gracias. Bien, como les decía hace un momento, esta experiencia que les voy a compartir tiene 3 aspectos que me gustaría destacar, ¿no? Lo voy a llevar desde el ámbito teórico para partir de cuáles son estos aspectos y estos componentes que dieron origen a los sistemas de planeación y los aspectos normativos jurídicos, en virtud de que aquí hay estudiantes de la licenciatura en Derecho. Entonces, me parece muy importante que tengamos también el entramado jurídico muy claro respecto a qué es lo que delimita y define los aspectos desde la ley, desde la legislación, para poder comprender cuáles son esta elaboración y esta construcción de los planes de desarrollo. Y en términos empíricos, a partir de la experiencia vivida y lo que podría arrojarles en torno al balance de tal cual, cómo se vivió y cómo se llevó a cabo este proceso de colaboración. La siguiente, por favor, maestro. Bueno, pues comenzando con el contexto, quiero empezar desde el campo teórico para explicar cómo los principios que dan origen a los sistemas de planeación tienen que ver con un cambio y una transformación que se viene generando a nivel internacional desde los años finales de los años 70, principios de los años 80. Y esto inicio con una frase de Jan Koeman, que es un teórico de la gobernanza de la escuela holandesa, que nos habla de que los gobiernos deben adaptar un perfil colaborativo y co-creativo basado en el reconocimiento de que ningún actor público o privado posee por sí mismo todo el conocimiento ni tampoco toda la información necesaria para enfrentar los desafíos del mundo actual. Esto Jan Koeman lo publica en un libro en 2005 que se llama Governing as Governance. Y Héctor, discúlpame por interrumpirte, pero tuvimos un problema técnico en el salón y se apagó el cañón. Entonces dame 2 minutos para arreglarlo, por favor. Con todo gusto. Muchas gracias, una disculpa. Ahora sí no fui yo. Listo, Héctor, ya podemos continuar. Muchas gracias. Excelente, con todo gusto. Bueno, retomando,
Uno de los aspectos clave para comprender cómo históricamente o cómo este contexto nos puede llevar a comprender la creación de las planeaciones a nivel nacional y a nivel estatal, tiene que ver con algo anterior, y es la crisis del estado de bienestar o del estado de benefactor que se gesta en los años 70. Esto da origen a distintos principios del gobierno democrático, de la gobernanza, la nueva gestión pública y el gobierno abierto. Entonces, solamente para ponerlos en mayor campo de análisis y situarlos en esa época del contexto de la crisis del Estado benefactor, significaba que durante el periodo de Estado benefactor, los gobiernos generaban distintos mecanismos de apoyo a la sociedad y eran capaces de controlar por sí mismos la toma de decisiones públicas. Este modelo se fragmenta, la sociedad evoluciona, como todos sabemos, la sociedad está en constante movimiento y el gobierno, por lo tanto, los gobiernos también van evolucionando conforme las demandas sociales lo van requiriendo, conforme el contexto, tanto político como económico y social, demandan nuevas maneras de gobernar, nuevas maneras de hacerse cargo de lo público y de ofrecer resultados. ¿Qué sucedió? Entre otras cosas, que las crisis económicas, los distintos factores que llevaron a que los gobiernos entraran en una crisis que no pudiesen ya resolver por sí mismos los problemas sociales que les demanda su actividad, pues se vieron en la necesidad de transformar los procesos de toma de decisiones mediante mecanismos de política pública que nos refieren a una, una palabra, a un concepto esencial, y que es el gobierno responsable. Entonces, los sistemas de planeación tienen que ver con la manera en que los gobiernos se transforman en gobiernos más responsables con capacidad de rendición de cuentas. Por lo tanto, la ola de la democracia, de la tercera ola de la democracia que nos muestra estos principios del gobierno democrático, también nos lleva a entender un nuevo contexto en el cual se insertan estas nuevas maneras y nuevos procesos de la toma de decisiones, como lo es la gobernanza, que es un proceso de efectuación de resultados en donde participan distintos actores, tanto actores públicos, entendidos como los actores tradicionales, ¿no? Pensemos en los gobiernos, tanto como los actores privados, las empresas o los actores sociales, donde entra justamente la academia, como es el caso de lo que ahora les vengo a compartir. Por otra parte, también tenemos principios de la nueva gestión pública, que es la adaptación desde el management, de la literatura, de la gestión de las empresas privadas, que se lleva al campo de la gestión pública, en donde se tiene como centro al ciudadano y se visualiza al ciudadano como un sujeto de derechos y un sujeto que permite que la nueva composición del gobierno esté orientada hacia los resultados que se brindan hacia la ciudadanía. Y más recientemente pensemos en términos conceptuales sobre el gobierno abierto y cómo esta nueva manera de poder llevar de manera, digamos, transversal hacia todos los ejes de lo que cruza el gobierno. Pensemos desde poder ejecutivo, desde poder judicial, desde el poder legislativo, como conceptualmente principalmente en el eje sur. Pensemos en Perú, déjenme acordar ahorita que otros países tienen muy de avanzada el término de estado abierto. Estamos hablando de Perú, Chile, todo lo que vendría siendo prácticamente el cono sur, Argentina. Se maneja mucho el concepto de estado abierto. Yo lo manejo más como estado abierto, puesto que el Poder Judicial comienza
en algunas latitudes a mencionarse como una de las cuestiones que podríamos involucrar dentro del Estado abierto y viene generando cambios que ya apuntan hacia allá. Sin embargo, me quedo todavía con el concepto de gobierno abierto, que nos hace referencia a esta manera de poder entender la forma de la caja de cristal de la toma de decisiones que se transforma y que anteriormente pues implicaba que los procesos de tanto de gobernar, de ofrecer resultados, como específicamente de la planeación, se efectuaban desde un enfoque sistémico instoniano, como es una caja negra, como lo pueden ver ahí en la presentación, en esta diapositiva del lado izquierdo. Hay una cajita que es totalmente oscura, en donde no podemos observar cómo entran la toma de decisiones, cómo entran los insumos que generan la toma de decisiones, y tampoco podemos observar cómo es que salen los resultados para la toma de decisiones. Esto solamente es posible gracias a los principios de gobierno democrático, de gobernanza, de nueva gestión pública y de gobierno abierto, que nos llevan a la eficiencia pública, en donde a través de una caja de cristal podemos observar de qué manera los resultados tanto se emiten como de qué manera los insumos para la toma de decisiones entran en el aparato gubernamental. Entonces, en cuestión normativa, más allá de los aspectos teóricos que acabo de compartir con ustedes, pues me gustaría también explicar este contexto en torno a la creación de los sistemas de planeación. Y entonces tenemos por principio de cuentas que diría, a mi juicio, la creación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que data de 1976 con última reforma en 2026, establece los manuales de organización de procedimientos y de servicios al público necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública Federal. Esto significa que los procesos de eficiencia pública están regulados desde esta legislación y dio paso a lo que posteriormente y actualmente todavía esta ley de planeación que data de 1983 y que también se encuentra vigente, es la ley de planeación, en donde podemos encontrar el insumo técnico, normativo y jurídico que da pie a la manera en que se establecen los sistemas los medios de planeación y el sistema democrático también de la estructura nacional para la conformación de los planes de desarrollo. Entonces, tenemos que la participación significa un medio eficaz para el desempeño de la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo integral. Aquí podría decir que hay dos componentes importantes que tienen que ver con la planeación y tendríamos que tenerlos en consideración a lo largo de esta ponencia. Uno de ellos es el componente administrativo, que es esta parte de la creación desde los insumos y de cómo se lleva a cabo de acuerdo con la ley, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, el proceso de planeación, como el aspecto político, que forma parte esencial de la construcción de un rumbo y definición que, de acuerdo a los intereses o al gobierno en turno, ¿no? Pensemos este gobierno temporal de 6 años que está designado constitucionalmente, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, pues nos permite identificar que es un componente esencial dentro de los procesos de planeación. Entonces, este derecho a participar en los procesos de planeación para el desarrollo, que surge a partir de los años 80, decía de la ley de planeación de 1983, implica reformas a los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución, en donde se dio origen a esta ley de planeación y dejó atrás los ejercicios de planeación a puertas cerradas, que desde el enfoque sistémico que hace un momento les explicaba en alusión a esta cajita negra que ven del lado izquierdo inferior,
nos lleva a abrir espacios en donde la sociedad logra expresar sus necesidades y demandas prioritarias para el desarrollo social a través de la conformación de lo que se llama Sistema Nacional de Planeación Democrática. Este mismo sistema también lo encontramos en la legislación estatal. Ahora solamente se los comparto de avanzada. Ahora explicaré en qué consisten, que en el caso estatal se llama Sistema Estatal de Planeación Democrática. Pero hay una alineación con lo que ocurre en la legislación nacional, ¿no? O sea, sistema nacional por una parte, si estamos refiriéndonos a la federación, si estamos refiriéndonos a alguna de las entidades federativas, estaríamos hablando de un sistema estatal de planeación democrática. Estos sistemas lo que establecen son las bases para arrojar los planes, sea nacional de desarrollo o plan estatal de desarrollo. Quizá esa es la parte medular y la parte, digamos, sencilla que habría que grabarnos, que tienen como finalidad los sistemas de planeación democrática. Ahora, con la ley de planeación de 1983, lo que ocurrió es que se implementó una administración por objetivos. Es decir, se comenzó a planear a modo de que los programas presupuestarios que ya existían, debían formar parte ahora del Plan Nacional de Desarrollo, como lo estableció la legislación. Entonces, significa esto que se tendrían que armonizar los programas públicos y el enfoque desde las finanzas públicas para poder establecer una planeación que nos lleve a una eficacia pública y a un mayor nivel de responsabilidad de lo que realiza el Estado sobre la acción de gobernar. Aquí una parte esencial, y por eso decía, desde el enfoque de las políticas públicas en la introducción a esta ponencia, es que el cambio o la manera en que tradicionalmente entendíamos la forma de gobernar estaba vista desde las ciencias políticas, muy centrada en los procesos electorales y en cómo se accede al poder. Cuando inicia el campo de las políticas públicas con Harold Lasswell, alrededor de los años 50 aproximadamente, que es el padre de las políticas públicas, entendemos que este campo disciplinar nos hace mirar cómo el proceso de toma de decisiones públicas tiene importancia para comprender de qué manera se insertan distintos actores y cómo se arrojan resultados que sean deseables para la sociedad. Porque no basta con que el gobierno sea electo democráticamente. Eso actualmente es insuficiente para hablar de un gobierno democrático. Tenemos que tener la manera y los mecanismos, pensémoslos en términos conceptuales, desde la rendición de cuentas, desde la transparencia, que nos permitan comprender cómo es que los procesos de toma de decisiones, en este caso los procesos de planeación, se ajustan a las necesidades y las demandas sociales. La siguiente, por favor, maestro Ángel. Muy bien. Ahora, quiero explicar sobre los planes, comenzando por el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, en términos prácticos, es una guía de los objetivos y las acciones del Gobierno de México para los próximos años. Específicamente, lo que tenemos al día de hoy es el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que va del periodo 2025 al 2030. Este Plan Nacional de Desarrollo puede entenderse como un instrumento de la política pública que define el rumbo del gobierno federal para este periodo de tiempo, hasta el 2030, porque cada una de las administraciones, entiéndase cada una de las administraciones como el gobierno en turno, ¿no? En este caso de la presidenta Sheinbaum, tiene como limitación del establecimiento de las acciones y estrategias que se desarrollan en su gobierno, el tiempo que dura su periodo gubernamental. Entonces, por lo tanto, está establecido hasta esta fecha, aunque también se puede tener miras. Pensemos en el Plan Nacional de Desarrollo no solamente como algo acotado,
si bien constitucionalmente se establece que es para las líneas de acción son determinadas para los años de gobierno, sí hay una lógica de tener una concepción de los planes como una política de Estado. Y esto significa, ojo, la diferencia entre la política pública y la política de Estado es que la política pública es esta acción delimitada a cierto periodo de gobierno y la política de Estado comprende algo mucho más amplio en el sentido de una visión de largo plazo. Y esto también está establecido constitucionalmente, que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que insertarse dentro de una visión de largo plazo que permita a nuestra nación crecer en torno a los mismos, que no nos lleve hacia retrocesos, vaya, ¿no? Esa es la idea de la visión de largo plazo, por lo tanto se convierte en una política de Estado. Entonces decía, el Plan Nacional de Desarrollo puede entenderse como un instrumento de la política pública que define los rumbos a seguir, hacia dónde se quiere llevar el país en este periodo de tiempo, y por eso en la diapositiva anterior les hacía hincapié en que uno de los componentes esenciales es el político. Por lo tanto, cada plan nacional de desarrollo se va a ajustar a los intereses políticos en turno o bien a lo que desde las propuestas originales, quizá desde campaña, que se lanzan como plataforma para poder ofrecer resultados a la ciudadanía, es que se alinean con lo que se establece a través de las directrices y que en este caso es el Plan Nacional de Desarrollo, que llevarán la ordenación racional sistemática de las acciones en distintas materias, tanto la regulación, la promoción de la actividad, pensemos la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el ordenamiento territorial de los asentamientos tanto humanos como del desarrollo urbano. Entonces, esto es prácticamente el Plan Nacional de Desarrollo, son todas las líneas que toca, es decir, cubre todos los aspectos del rumbo a seguir para la nación. Y pues normativamente tenemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hay dos artículos, desde el 25 y el 26, en donde se establece en el artículo 25 que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Otro punto importante a destacar es que en el artículo 26 se determina que el Estado organizará un sistema de planeación democrática. Ahí es donde se establece constitucionalmente el por qué se conforma un sistema. Este sistema de planeación democrática del desarrollo nacional debe imprimir solidez, dinamismo y competitividad, así como permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Ahí están los lineamientos establecidos constitucionalmente para comprender hacia dónde apunta, hacia qué aspectos se tiene que orientar el sistema de planeación democrática. Por otra parte, la ley de planeación, para los efectos de esta ley se entiende por Planeación Nacional de Desarrollo la ordenación racional y sistemática de las acciones que tiene en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano. Esto tiene el propósito de que la transformación de la realidad del país de conformidad con las normas, principios y objetivos que tanto la Constitución como la ley establecen. Entonces, si tenemos claro que estos son los aspectos que que en el caso del Plan Nacional de Desarrollo se tocan y que a nivel estatal también hay una alineación, una armonización legislativa con la ley de planeación, pues entonces observamos que el Plan Nacional de Desarrollo se construye a través de un diálogo. Por eso el sistema de planeación democrática hace referencia a la participación o a los mecanismos participativos a través de la consulta ciudadana que se integran para poder sumar a la sociedad, para sumar a distintos actores, específicamente a la ciudadanía,
en la construcción de la planeación democrática nacional desde un sistema. Y esto significa que para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo se llevaron a cabo consultas abiertas a la ciudadanía, donde se buscaba que la misma sociedad propusiera soluciones, y estas implican en términos de resultados la participación de más de 50,000 personas en 57 foros de consulta que se llevaron a cabo en los 32 estados de la República. En términos, de acuerdo con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, se menciona que 4,000 personas de 68 pueblos indígenas y afromexicanos también participaron en estos foros de consulta. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con también esta parte normativa de el plan, la ley de planeación en su artículo 21 establece algunos elementos clave que me importa mucho que queden claros en esta presentación para que se comprenda qué es lo que debe de contener un plan. Y entonces, el plan en el artículo 21 se establece, de acuerdo a la ley de planeación, que debe de contener un diagnóstico general. Esto implica que se tenga clara un mapa, digamos, es un mapa de navegación, un mapa de ruta que ocurre tanto para las planeaciones de gobierno como para, pues también lo conocemos bien quienes realizamos investigación. Siempre es importante tener un diagnóstico general que nos permita establecer cuáles son los temas prioritarios que van a impulsar el desarrollo, en este caso nacional, y la perspectiva de estos temas en el largo plazo. Entonces, primer aspecto que debe de contener el plan es un diagnóstico. Segundo aspecto, los ejes generales que agrupan los temas prioritarios referidos en lo que se establece en la ley como en la fracción anterior, que tiene que ver con la atención que impulsa el desarrollo nacional. Entonces, primer aspecto, el diagnóstico. Segundo, ejes generales. Tercer componente que debe de tener el Plan Nacional de Desarrollo son objetivos específicos. Estos objetivos deben hacer referencia de manera muy clara al impacto positivo que se pretende alcanzar a través de los temas que se han decidido desde el gobierno en turno, como temas prioritarios. ¿Y cómo se definen los temas prioritarios? A partir del primer componente que les señalé hace un momento, los diagnósticos. Entonces, el diagnóstico te va a dar, es como cuando ustedes les hacen un examen diagnóstico para arrancar una clase. Lo que sucede es que determina el profesor en dónde se encuentran ubicados para poder llevar la conducción del seminario, de la clase, a lo largo de distintos módulos, que le permita trazar objetivos específicos que lleven al logro de resultado para cada uno de ustedes. En este caso de la planeación es algo similar, ¿no? Busco llevarlo de una manera mucho más comprensible al respecto, y por eso me permito hacer esta similitud con lo que ustedes viven de manera pues mucho más cotidiana. Ahora, como cuarto punto, luego de los objetivos, deben de establecerse estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos ya señalados en el plan. Entonces, luego de los objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo vamos a encontrar una serie de estrategias. El objetivo es esta parte general que nos va a permitir el rumbo al cual queremos llegar. Y la estrategia es la manera en la que se va a llegar a esa acción específica. Otra parte importante de los planes tiene que ver con los indicadores de desempeño. Y los indicadores de desempeño lo que hacen es arrojarnos la manera en que podemos comprender, en que podemos medir específicamente, en otras palabras, evaluar de qué manera se están alcanzando las metas y cómo podemos darle seguimiento a los objetivos que se han definido en el plan. Eso es lo que hace referencia a los indicadores. Y por último, solamente por señalarlo, porque así está en la ley, dice la fracción 6 de ese artículo, que los demás elementos que se establecen en las disposiciones jurídicas aplicables, es decir, todo lo demás que está contenido en los instrumentos normativos relacionados con la planeación. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo se articula. La siguiente diapositiva, por favor, maestro Ángel.
Aquí no, únicamente de manera muy breve, no me quiero detener en ello, solamente es para que tengan conocimiento de cómo se estructura el Plan Nacional de Desarrollo y cuáles son los ejes de la política pública que reúne. Pues son 4 ejes. El primero es el de gobernanza con justicia y participación ciudadana. El segundo es el de desarrollo con bienestar, economía, moral y trabajo y desarrollo sustentable. Significa que estos 4 ejes, como lo mencioné en la diapositiva anterior, son la estructura que le da al plan el rumbo a seguir en esta administración para los años hasta el año 2030, como está planeado. Ahora, aparte de estos ejes generales, hay 3 ejes que cruzan todos los temas de la política pública. Por eso se les llama transversales, porque cruzan totalmente la gobernanza, cruzan totalmente el desarrollo, la economía, el desarrollo sustentable, etcétera. Y estos ejes son 3 específicamente contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la igualdad sustantiva de derechos de las mujeres, es decir, por poner un ejemplo claro, la igualdad sustantiva debe de estar tocando todos los temas, los objetivos y las estrategias que son componentes esenciales del Plan Nacional de Desarrollo en el tema de economía, moral y trabajo, por poner un ejemplo. Otro de los ejes transversales es la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional. Recordemos, quizá, si no, ahora yo hago mención a ello, si no lo recuerdan, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta en el cargo de la presidencia, hizo mención a un camino de transformación digital que estaría atravesando México a partir de su gobierno. Y esto se tradujo en una ley, la Ley de Simplificación Orgánica. Todo esto, por ello, el eje transversal de innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional hace mucho sentido respecto a lo que sus primeras declaraciones, insisto, desde la toma de protesta, hizo alusión a cómo esto iría transformándose dentro de su administración. Entonces, por lo tanto, es un eje transversal que toca a todos los demás ejes generales. Ahora, un eje transversal adicional es el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas. Esto nos está haciendo referencia, desde luego, a una postura inclusiva. La siguiente, por favor, maestro. Ahora quiero tocar lo del Plan Estatal de Desarrollo, y esto es específicamente para qué sirve el Plan Estatal de Desarrollo. Lo que nos permite es fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades para asignar los recursos, las responsabilidades y los tiempos de ejecución, lo cual nos va a llevar a poder coordinar acciones y evaluar los resultados tanto técnica como económicamente. ¿Cómo los vamos a poder evaluar? A través de uno de los componentes que les acabo de señalar, los indicadores que están señalados en los planes. En el caso del Plan Estatal de Desarrollo, que es el instrumento rector de las políticas públicas que integran los objetivos, las estrategias, las líneas de acción y los esfuerzos gubernamentales para poder establecer las líneas a seguir del desarrollo estatal en Tamaulipas, pues lo que apunta es que esta tarea que se ha llevado a cabo desde hace 5 administraciones, es decir, las planeaciones estatales en Tamaulipas datan de hace 5 administraciones, se establece en el actual plan de desarrollo que ustedes pueden descargar porque es público, por supuesto, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas se establece que se amplía la visión hacia el 2040. Si bien el plan está delimitado en cuanto a objetivos y acciones a 2028, que es cuando termina el periodo gubernamental del actual gobernador, la visión se establece como una visión de largo plazo apuntando hacia el 2040. Ahora, el Plan Estatal de Desarrollo se publicó el 31 de marzo de 2023. La ley establece que 6 meses, se tienen hasta 6 meses después de la toma de protesta para poder enviar el plan al periódico oficial. Y lo que se hace es que en este documento rector se reúne una visión tanto de valores como contenidos de 3 ejes generales de gobierno. Similar a lo que les mostré en la diapositiva hace un momento del Plan Nacional de Desarrollo,
Aquí también hay ejes generales y ejes transversales. En este caso, el número varía, pero busca alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué sucede y por qué llegamos a una actualización? En el 2025, que entró en vigor la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril del 2025, se divulgó para conocimiento y estudio de las distintas entidades de la administración pública estatal que se debía de capacitar a todos los enlaces. Héctor, discúlpanos Bueno, otra vez, pero como se que cayó. la computadora del salón entra en hibernación. Ok. Dos Adelante, minutos, una disculpa. no te preocupes. Listo, ya tenemos otra vez. Sí, muchas gracias. Bueno, en esta parte me voy a ir más rápido porque les quiero compartir más profundamente lo del proceso de colaboración. Entonces, aquí es muy similar a lo que les expliqué tanto a nivel nacional, el sistema, en este caso estatal, de planeación democrática, pues está conformado por las dependencias y entidades de la administración pública estatal. En el caso de Tamaulipas, ahora les mencionaré algunos ejemplos de cuáles son esas dependencias para que tengan una noción mucho más profunda al respecto. También se conforma por los municipios y sus unidades administrativas de planeación y lo que es el PED. El PED es el Plan Estatal de Desarrollo y además del PED también existen programas sectoriales, programas especiales y programas institucionales. Entonces, prácticamente es la manera en que se conforma el sistema estatal de planeación democrática y pues lo podemos encontrar también en la ley. Hay una ley de planeación estatal, así como hace un momento les hablé de la ley de planeación que refiere al ámbito nacional. En el estado de Tamaulipas tenemos una ley de planeación estatal y es donde se establece cuál es la ordenación racional y sistemática que se tiene que llevar a cabo para que las acciones del ejercicio de las atribuciones que corresponden al Poder Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos, porque también los municipios tienen sus planes de desarrollo, ¿no? Pensemos, no sé, Matamoros, Reynosa, etcétera, tienen sus planes de desarrollo y ahí se establecen estas mismas regulaciones sobre las actividades económicas, sociales, políticas, culturales y de protección al ambiente y desarrollo sustentable, igualito que a nivel nacional, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, por favor, maestro Ángel. Quiero contarles cómo llegamos ahí. Esta parte es la que me resulta más interesante y que me entusiasma más de compartir con ustedes. Bueno, el proceso de colaboración, una vez que fue publicado el Plan Nacional de Desarrollo de la actual Administración Federal, tenía que llevarse a una actualización del Plan Estatal de Desarrollo para alinearlo con el Plan Nacional. Sucede que el Plan Estatal de Desarrollo que se tenía en Tamaulipas estaba alineado con la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador. Entra la nueva administración federal y entonces hay que alinear, porque les decía, son las directrices políticas de cada uno de los gobiernos en turno. Entonces, aunque hablamos de una continuidad en términos políticos, por tanto como discursivamente la misma presidenta lo menciona, como segundo piso de la transformación a partir del mismo partido político, Morena, entonces, aún así, hay distintos objetivos y estrategias que se encuentran de lo que un gobierno hizo con lo que el otro gobierno pretende hacer, el actual gobierno. Entonces, lo que pasó es que para poder dar cumplimiento a lo que la ley mandata de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría Técnica de las oficinas del gobernador solicitó a dos instituciones de la entidad que pudiéramos colaborar en la actualización del PED. Esas actualizaciones son tanto, es la siguiente, por favor, maestro. Una más, otra más, esa. Es la actualización y colaboración a partir de la revisión de referencias y de datos técnicos que se establecen en los diagnósticos, en esta parte de los componentes. Específicamente nuestra participación se centra en lo que en la legislación, tanto estatal como en la legislación nacional, se establecen sobre el componente que debe de integrar los planes de desarrollo. En este caso, el Plan Estatal de Desarrollo. Los diagnósticos nos correspondió
a estas dos instituciones de educación el observar y hacer una revisión crítica sobre los diagnósticos, tanto efectuados por las distintas dependencias gubernamentales como por lo ya establecido en el periódico oficial. Entonces, por una parte, convocaron a la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de dos centros. El primero es el de Planeación y Evaluación Institucional y el segundo de ellos es el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento. Yo me voy a centrar en compartirles lo que ocurrió desde el Colegio de Tamaulipas, que es donde actualmente laboro. En el Colegio de Tamaulipas, lo que sucedió es que este proceso de transformación implicó que nos llamaron, o sea, ¿por qué participa el Colegio de Tamaulipas en esto? Quiero ahondar al respecto en ello. Pues el Colegio de Tamaulipas es un centro de investigación público del gobierno estatal. Es lo que se conoce como un OPD, Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Y en términos prácticos, nosotros asumimos el rol de investigadores en la aportación de la actualización de los diagnósticos y en la colaboración con los y las servidoras públicas de las diferentes secretarías que tuvieron a bien participar en la actualización del plan. Yo fui uno de los investigadores convocados por la Coordinación General Académica para realizar las revisiones de las dependencias de gobierno y al mismo tiempo participaron la Rectoría y la Secretaría General. En el Colegio de Tamaulipas actualmente trabajamos 7 investigadores. Yo fui uno de los investigadores que formó parte de este proceso y quiero explicarles qué es el Colegio de Tamaulipas. Les decía hace un momento que es un centro de investigación. Conceptualmente lo podemos identificar como un think tank gubernamental. Ojo, no está clasificado así en los estatutos de la ley del Colegio de Tamaulipas. Yo soy especialista en think tanks y me gustaría abonarles un poco de información al respecto de cómo es que los think tanks, que son a mi manera interpretados como centros de análisis de las políticas públicas, puesto que no hay una traducción literal para poder nombrar a los think tanks, ya que hay muchas maneras de mencionarlos, que no hacen honor y no hacen realmente alusión al papel que fungen. Entonces entendamos a los think tanks como estos centros de análisis e investigación de políticas públicas. En ese sentido, el Colegio de Tamaulipas hace labores o su quehacer está involucrado con proveer insumos técnicos, análisis, diagnósticos, reportes de investigación al gobierno estatal y todas estas actividades lo que hacen es generar productos que nos llevan al análisis de lo que ocurre en el espacio público y de lo que ocurre específicamente en el ámbito estatal. Entonces, nosotros además de ser un centro de análisis de lo que ocurre en las políticas estatales, también somos un centro de investigación que se dedica a formar funcionarios públicos. Tenemos una maestría y un doctorado. Y, bueno, tenemos más programas de maestría, un solo doctorado, y en esta formación de funcionarios públicos, prácticamente el colegio se centra en formar funcionarios públicos y busca tender un puente entre el conocimiento y la política pública. Por lo tanto, nosotros analizamos información y además de ser académicos, ponemos nuestros trabajos, ¿no?, que va más allá de crear papers, de publicar libros o de impartir clases, ponemos nuestros recursos cognitivos para generar esta manera de colaboración, que es la razón por la cual nos solicitaron desde la oficina del gobernador participar en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028. Ahora, en cuanto a la metodología del proceso de colaboración, aquí les pongo una figura que extraje del Plan Estatal de Desarrollo, en donde se especifica cuál fue el proceso de actualización del PED. En esta parte de la figura hay 1, 2, 3, 4, son 5 fases de este proceso
y la fase en la cual colaboramos el Colegio de Tamaulipas es la de actualización y validación de diagnósticos. Es la 2. Esto se llevó a cabo de la siguiente manera. En la siguiente diapositiva les explico cómo, por favor. Bueno, la manera o la metodología para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo, es decir, la Realpolitik, lo que ocurrió es que comenzó con el proceso real de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo a partir de la revisión de datos de lo que estaba ya publicado en el periódico oficial del Estado. Esto les decía que ya existía un plan estatal de desarrollo en Tamaulipas alineado con la anterior administración federal. Por lo tanto, todas las dependencias participantes, que por mencionarles algunos nombres, solo algunos, está la Agencia de Innovación Digital de Tamaulipas, está la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, que es uno de los que colaboré junto con el sistema DIF, fue donde correspondieron mis aportes. Está la Secretaría de Administración, de Bienestar, Desarrollo Energético, etcétera. Es decir, todas las dependencias de la administración pública estatal participaron en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo, y lo que nos correspondía a nosotros es hacer una revisión de las propuestas para la actualización de lo que estas dependencias arrojaron como insumos para la actualización del PED. Nuestra propuesta de revisión es la última fase, luego de hacer la revisión de los diagnósticos en distintos temas. Por ejemplo, algunos de los temas vinculados con las secretarías que ya les mencionaba es la mejora de la gestión pública, el gobierno digital, la seguridad ciudadana, el bienestar social, la cultura física y deporte, desarrollo urbano, energía, etcétera. Son algunos de los temas que se tocaron, que están alineados con las funciones que cada una de las secretarías desarrolla, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue, a partir de los diagnósticos que estas dependencias y las entidades del gobierno de Tamaulipas tenían como mandato actualizar, pues es revisar los datos, las estadísticas y los diagnósticos que ofrecieron a través de diferentes marcos estratégicos que buscaban actualizar el PED con la información más reciente a partir de fuentes consultadas y verificando que esto se encontrara publicado respectivamente acorde a los periodos que comprendía. Es decir, si había alguna actualización, por ejemplo, en el caso de temas de mujeres, pues que correspondiera con las encuestas más actuales al respecto formuladas por el INEGI. En este sentido, hay que comprender que uno de los aspectos medulares para entender la manera en que la Realpolitik funciona es que los tiempos de gobierno siempre son limitados, y eso lo conocemos desde la teoría, ¿no? Desde las políticas públicas, cómo se explica que es un insumo muy valioso y que juega un factor decisivo en la construcción de las políticas públicas. Por lo tanto, teníamos que sujetarnos a estos tiempos que estaban marcados por las instituciones y en la legislación estatal para poder llevar a cabo esta actualización y la revisión de las distintas encuestas, tanto de INEGI como de distintos organismos que revisamos, para que pues implicaba ordenar la información. En algunos casos encontrábamos que había información incompleta, en otros casos era información dispersa. Incluso hay momentos en que la información puede ser hasta contradictoria, y la función que tuvimos en el Colegio de Tamaulipas fue ordenar esta información y poder establecer una propuesta fue regresada hacia las dependencias a través de la Secretaría Técnica de las Oficinas del Gobernador. ¿Cuáles fueron las consideraciones que tuvimos que considerar para estos aportes técnicos? Y fueron específicamente 4. Trabajamos en la actualización y modificación de texto. Esto lo hicimos a través de un cuadro en donde teníamos prácticamente 3 columnas. Una de las columnas es cómo estaba estructurado en el periódico oficial del Estado.
La segunda de las columnas era lo que nosotros, lo que las dependencias ofrecían como su propuesta de actualización, y la tercera de la columna era nuestro trabajo prácticamente como investigadores, que fue cuál es la propuesta que hacíamos y modificaciones al texto, tanto original como de la actualización que las dependencias consideraban que tenían que sumar como nuevos datos técnicos o como referencias revisadas para la actualización del PED. Entonces, nosotros pues prácticamente lo que hacíamos era modificar el texto, eliminar algunas partes que considerábamos que no estaban tan como insumo técnico, no político, sino muy, muy técnica la parte de texto de datos estadísticas que las dependencias ofrecían, o alguna tabla o gráfica identificadas en el PED que consideramos que tenía que actualizarse, pues hacíamos la revisión y la propuesta de actualización para que se llevaran el componente técnico con rigor, con una revisión de rigor científico, y que pues pudiéramos corroborar que esta información era correcta y que estaba actualizada a lo que existe en información al último momento, ¿no? Entonces, prácticamente el aporte del Colegio de Tamaulipas consistió en ofrecer una colaboración más, no una incidencia, como les decía hace un momento que transformé el título de la presentación, en lugar de incidencia, en términos de colaboración, porque la gobernanza, una de las categorías analíticas que nos permite comprender cómo es que se lleva a cabo este proceso de transformación, en donde se insertan actores, como el caso del Colegio de Tamaulipas, que es un actor académico, un actor social, pues forman parte de un proceso de colaboración, en algunos casos de co-creación, que implica poder ofrecer insumos que el gobierno ya no alcanza a cubrir. Les decía al inicio de la presentación que la crisis del estado de bienestar hacía un reconocimiento a que el gobierno no lo puede hacer todo ni lo puede solucionar todo. Por lo tanto, se dio paso a la gobernanza y este proceso de gobernar a partir de la colaboración pública. Entonces, la colaboración pública significa que como gobierno se busca el tener insumos que permitan generar los diagnósticos para la toma de decisiones públicas y poder arrojar eficacia pública, que es parte de lo que la Planeación Estatal del Desarrollo está enunciada en la misma legislación local, para poder establecer resultados que sean tangibles para la sociedad, y que a través de los indicadores que el mismo Plan Estatal de Desarrollo arroja, se pueda observar y medir cuál es el grado de cumplimiento de estas estrategias y de estos objetivos delimitados ahí mismo. Entonces, como balance, la siguiente, por favor, maestro. Como balance y resultados de la actualización del plan de desarrollo, les elaboré esta tabla que les puede dar una noción mucho más precisa de cuáles fueron los resultados que alcanzamos en el Colegio de Tamaulipas en general a partir de esta actualización. Entonces, tenemos que se llevaron a cabo 43 diagnósticos actualizados en todo el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas para 2023-2028. De estos diagnósticos, 28 dependencias fueron responsables de la actualización de estos objetivos, de estas estrategias y de estos indicadores. Y por parte del Colegio de Tamaulipas, nosotros revisamos 21 de los 28, de los 43 diagnósticos actualizados. Entonces, fueron la mayoría, y el equipo de investigadores de trabajo y de directivos que formaron parte del equipo de revisión por parte del Colegio de Tamaulipas estuvo conformado por 7 personas. Entonces, 7 personas revisamos 28 dependencias responsables a través de 21 diagnósticos, de un total de 43 diagnósticos que se llevaron a cabo para la actualización del PED. Este proceso nos permitió articular capacidades institucionales y académicas que son claves para
llevar a cabo la planeación pública y que coinciden con lo que normativamente se especifica en la Ley de Planeación Estatal para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo en Tamaulipas. Solo por ir cerrando, la siguiente, por favor, en cuanto a lo que es el apartado cuarto, que es el balance y los aportes que desde el Colegio de Tamaulipas implicó nuestra colaboración en este proceso de actualización, pues significa que en términos conceptuales hablamos de que se puede hablar de una democracia colaborativa en función de la participación de gobierno con academia, que aunque les decía hace un momento, nosotros somos un think tank de corte gubernamental, es decir, parte de los recursos, la principal fuente de recursos de financiamiento del Colegio de Tamaulipas viene de los recursos del gobierno estatal. También tenemos la propia gestión y generación de recursos a través de los programas académicos que les mencionaba y de distintas capacitaciones y acciones de consultoría que se llevan a cabo. Pues esto implica que se generó una validación técnica de los diagnósticos que las entidades y dependencias de la administración pública estatal tenían y que requerían una revisión con rigor, con lupa, para poder ofrecer los mejores resultados a la ciudadanía y que en lugar de que la toma de decisiones se base en diagnósticos elaborados en las oficinas con perspectivas más políticas que técnicas, lo que hace es darle un ojo clínico y un ojo técnico a cómo se lleva a cabo esta construcción de diagnósticos, que va a traducirse en la definición del rumbo a seguir y del rumbo a trazar en distintas materias, como todas las que ya les señalé, para la sociedad tamaulipeca. Esto implica que la coordinación o la colaboración desde la academia hacia la toma de decisiones públicas aporta valor tanto al gobierno como a la sociedad tamaulipeca. Pues a mí me gustaría dejar la siguiente, por favor, nada más para mostrarles mis datos de contacto. A mí me gustaría dejarlo aquí en este momento para dar paso si hay algún comentario, alguna inquietud que tengan, algo que quieran compartir, pues yo les agradezco mucho el haber escuchado y espero que haya sido de gran utilidad para ustedes esta información que comparto ahora. Pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Héctor, por lo que nos acabas de compartir, por la ponencia. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que le quieran preguntar? Sí, ¿me escuchas bien desde ahí o...? ¿Escuchas bien, Héctor? Los escucho bien. Sí. ¿Usted cree que sea ideal que se haga adecuar el plan estatal cada vez que cambia el gobierno federal? ¿Que sea integral, me decías, perdón? Que se tenga que adaptar. Cada vez que cambie el gobierno federal de cargo, se tenga que adaptar el estatal. ¿Cree que eso sea óptimo? Ya. Ok, entiendo que tu pregunta no va vinculada a lo que marca la ley, puesto que ya lo expliqué que es lo que se mandata, ¿no? Sino tu pregunta va un poco más allá y buscas profundizar en comprender qué utilidad social tiene esto, ¿cierto? Sí. Bueno, sí considero que es óptimo por una razón. Decía al inicio que uno de los componentes clave para entender los sistemas de planeación tienen que ver con tanto lo administrativo como lo político. Si les hago referencia a que en términos de las políticas públicas, uno de los referentes nacionales, por ejemplo, Mauricio Merino, quizá ustedes ya lo han leído, lo conocen, habla de algo que se llama el núcleo duro de la política pública. Y en el núcleo duro de la política pública lo que identificamos, de acuerdo con Merino, es que la parte política, los principios y los valores definidos en las políticas públicas son componentes esenciales que no se pueden transformar, que son lo que conforman la parte esencial de las definiciones y decisiones que van a trazar un camino a seguir a partir de la acción que desea tomar el gobierno. Los planes, en este caso el Plan Estatal de Desarrollo, lo que implica es generar una nueva ruta
con base en lo que la nueva administración pública determina, la nueva administración pública nacional, como prioridades de ejes de gobierno. Y sí considero que es importante actualizar los planes más allá de lo que tiene que ver con empatar y dar cumplimiento a lo que la legislación establece en términos, digamos, de utilidad social, porque la sociedad se va transformando. Y entonces, si pensamos que el gobierno tiene una temporalidad de 6 años, implica que hagamos un corte de caja, por llamarlo así, para poder, retomar y evaluar lo ya hecho. Eso, para mí, eso sería lo ideal, ¿eh? Parte del ciclo de las políticas públicas implica, luego de la implementación de la política pública, la evaluación. Y entonces, si el mismo Plan Estatal de Desarrollo, así como el Plan Nacional de Desarrollo, nos establecen indicadores de lo que el gobierno dice que quiere hacer en favor de la sociedad, entonces me parece bastante pertinente que podamos, como ciudadanía, como sociedad, determinar si es desde un ejercicio de rendición de cuentas, que eso significa la rendición de cuentas, no solamente explicar qué es lo que se ha hecho, sino que nosotros como ciudadanos podamos verificar que esos diagnósticos corresponden con la realidad que la sociedad atraviesa, y dos, que los resultados a través de los indicadores que el mismo gobierno considera que va a medir la política que está implementando, nos permitan darnos cuenta de si es hacia donde queremos llegar o si no estamos llegando a donde el objetivo se había trazado. Entonces, la evaluación te permite hacer eso y te permite fomentar el ejercicio de rendición de cuentas, puesto que si se acaba este gobierno, pensemos que no se actualiza. Se acaban los 6 años del gobierno, ¿a quién le vas a exigir cuentas ahora? Cuando todavía tienes oportunidad de 2 años al menos, exigir cuentas respecto a estos indicadores que el nuevo plan te está trazando y de lo que ya venía, porque la actualización no significa cambiarlo, significa únicamente, y como les decía, en cuanto a lo que nos correspondió desde el Colegio de Tamaulipas, hacer una revisión crítica, está mucho más orientado hacia hacia corroborar que los datos técnicos que formaron parte del diagnóstico de este plan fueran correctos y que estuvieran bien referenciados, ¿no? Entonces, es una parte técnica. Por darte un poco más de información al respecto, las tensiones políticas en torno a la incidencia para modificar textos que van alineados con lo que las mismas dependencias gubernamentales traen desde su discurso, no fue bien aceptado, ¿no? Porque eso es algo que, digo, algunas modificaciones importantes de fondo sí les fueron de utilidad, pero hay cosas que prácticamente ellos traen desde su discurso y para ellos es importante mantenerlas como este posicionamiento político que parte del núcleo duro de una política pública. Espero con eso haber dado respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Héctor, en el proceso de actualización, ¿cuánto tiempo es el que invierte un gobierno estatal en la alineación al PND? Sí, fueron 6 meses en este caso. Inició, como lo puse en la gráfica, entre julio-agosto aproximadamente, y terminó en diciembre. Nosotros, por parte del Colegio de Tamaulipas, porque el proceso de actualización es mucho más amplio, a nosotros nos correspondió participar únicamente en una etapa del proceso de actualización, y es la que está vinculada a los diagnósticos. Esta parte de los diagnósticos nos llevó aproximadamente 2 meses,
y el plan estatal, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo se publicó en el Periódico Oficial del Estado en enero de este año, 14 de enero, si mal no recuerdo. Entonces, es alrededor de 6 meses el proceso completo. Oye, ¿y qué tan intensivo fue el trabajo de estos 2 meses que realizaron ustedes? ¿Qué, perdón? Intensivo fue el trabajo que realizaron. Mira, por eso les compartía también un poco esta gráfica que elaboré a partir de los insumos que recabé de la oficina de la Secretaría Técnica del Gobernador, porque nosotros llevamos a cabo diferentes actividades como investigadores que formamos parte del colegio. Tenemos una agenda propia de investigación más actividades de análisis de política pública que responde a las demandas de las instituciones y las dependencias gubernamentales en Tamaulipas. Una de ellas fue esta propia del gobernador. Al mismo tiempo, simplemente por darte un contexto de lo intensivo que sí se vuelve este tipo de actividades, yo estaba evaluando 2 programas de fondos federales, también a solicitud de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de Tamaulipas. Entonces, la carga laboral es intensa en ese sentido, ¿no? Más la agenda académica y las clases que imparto en el doctorado en ciencias sociales, se vuelve bastante intensa esta actividad y específicamente relacionado con tu pregunta en torno a la intensidad que se dio sobre la actualización del PED, pues implica poder atinar a o sea, fueron distintos diagnósticos Disculpe, mientras Héctor, partimos volvimos a entre... tener falla técnica. Sí. Listo, ya quedó una disculpa. No te preocupes. Entonces, pues realmente sí implicó un esfuerzo inmiscuirnos en la revisión de pues algunas de las distintas temáticas, ¿no? Que no necesariamente son temáticas que manejamos todos los investigadores, ¿no? Implica el estar haciendo una revisión exhaustiva que permita arrojar un diagnóstico fidedigno, porque la clave de una política pública consiste en tener un diagnóstico que sea certero y que esté basado en evidencia y en datos. Entonces, ahí es donde el componente de la colaboración desde la academia cobra importancia y cobra vigor para poder ofrecerle a los gobiernos insumos técnicos que les permitan validar la acción pública que desean realizar. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No alcanzo a escuchar a la compañera. Vamos fuerte. No se escucha, ¿eh? Yo creo que está... No, sí está abierto. Sí. Al inicio estabas comentando la inclusión del Poder Judicial. Sí. ¿Cómo fue incorporada la investigación, en la investigación el cambio de la reforma judicial? No está incorporada, puesto que lo que les mencionaba hace un momento tiene que ver con el principio de estado abierto. Y es cuando mencioné cómo desde las perspectivas, específicamente desde la parte sur de nuestro hemisferio, son miradas como un componente teórico desde el estado abierto. Yo lo visualizaba desde el gobierno abierto y es a lo que hacía alusión. En el caso del plan de desarrollo, a la precisión que sale, la pregunta que me hacen
sale del campo de los planes de desarrollo, porque el plan de desarrollo implica únicamente las acciones promovidas desde el Ejecutivo, sea el Poder Ejecutivo Federal o el Poder Ejecutivo Estatal. Es decir, las acciones que corresponden al Poder Judicial, que tienen otra naturaleza y que están vinculadas a la administración de justicia, salen del campo de esta planeación, no forman parte de los planes de desarrollo ni del sistema de planeación democrática. Es únicamente las acciones referidas a los ejecutivos y a las dependencias y ramas que están alineadas tanto en lo nacional como en lo estatal al Poder Ejecutivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Héctor, te queremos agradecer por tiempo. Gracias por esta sesión. Ahorita te estamos mostrando el reconocimiento que te vamos a enviar por correo electrónico. Gracias por tu tiempo, gracias por este apoyo, gracias por esta plática abierta y ponencia con nuestras y nuestros estudiantes, que es una plática bastante valiosa para el trabajo que van a realizar en este curso. Entonces, te queremos agradecer. Te vamos a enviar este reconocimiento por correo electrónico formalmente, pero de todas formas no queremos dejar así de mostrarlo. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio, y si me regalan una fotito todos para que tengamos un bonito recuerdo al respecto, pues se los voy a agradecer también. Aquí que volteen todos al frente y tomamos una captura. Está la cámara. A ver, ustedes me dicen, ¿eh? Saluden lo que quieran, ríanse. Va, 1, 2, 3. Eso. Muy bien. No, pues muchísimas gracias espero que les haya sido de utilidad. Y ahí estoy a la orden. Gracias por el aplauso. Pues, estimado maestro, un gusto coincidir con ustedes. Pues gracias. No sé si Cecilia todavía esté conectada, pero pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues estamos en contacto. Cuídate muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. ¿Qué?